Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Biblia y Espíritu y Profecía. Recordemos de que nuestro objetivo como canal, como ministerio, es que ustedes conozcan la verdad, conozcan lo que está escrito, sin mirar al hombre. Lo que importa es la verdad de Dios. Nosotros somos instrumentos que nuestro objetivo es predicar la sana doctrina, el mensaje correcto para este tiempo. Así que, hermanos, sean bienvenidos al canal Apología Adventista para que juntos podamos crecer en conocimiento y poder conocer la verdad completa, no una verdad a medias. Queremos aprovechar esta ocasión, hermanos, como siempre lo hacemos, de que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. Esto sirve para que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, discernimiento, sabiduría para que nosotros podamos asimilar este mensaje. Te pedimos, Señor, de que tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan comprender, puedan aprender y puedan ejercitar sus conocimientos. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Queremos hacer un estudio profundo sobre el término disidente. Sobre este tema, hermanos, ya prediqué un tema hace muchos años. En esta ocasión, hermanos, queremos presentar este tema casi de la misma manera, pero desde otra perspectiva. Hermanos, como conocedores de la Biblia, tenemos que conocer perfectamente bien los términos. Vamos a ver en este estudio que el término disidente se puede usar en un sentido positivo y en un sentido negativo. Así que para nosotros es bien importante que nosotros podamos identificar y aplicar correctamente este término y saber hacer la diferencia entre el aspecto positivo de este término y el aspecto negativo de este término. Queremos iniciar con una pregunta. ¿Qué tipo de disidente eres tú? Muy buena pregunta. Es importante, hermanos, que nosotros podamos estudiar este término, porque hay personas que lo aplican mal o lo aplican equivocadamente y lo sacan de contexto, y a quien se lo deben de aplicar correctamente no se lo aplican. Así que es bien importante que nosotros sepamos hacer ese tipo de diferencias. Este estudio va enfocado con eso, explicarles cómo se usa el término disidente. Veamos primero el término. ¿Qué significa en sí el término? La etimología del término. Voy a usar dos fuentes, la Real Academia Española y la Wikipedia. Dice la RAE, hablando sobre el término disidente, dice: disidente, el que decide, oponente, opositor, discrepante, contrario, renegado, detractor. Así lo define la RAE. Ahora, la Wikipedia, noten cómo lo define. Un disidente o un grupo disidente es un término general definido. Es una persona u organización que por diversas razones está en desacuerdo con una política, doctrina o directriz establecida en un estado u organización, sea en lo político, religioso, militar o institucional. Me gustó la explicación que da la Wikipedia, muy importante esa explicación del término. Ahora, vamos a ver en este estudio, voy a dar una serie de citas donde voy a demostrar de que en el espíritu de profecía este término se puede usar en un sentido positivo y en un sentido negativo.
Y vamos a ver en la segunda mitad de este estudio cómo identificar un grupo disidente dentro de la iglesia adventista. El tema va más enfocado a la comunidad adventista del séptimo día. Yo sé que muchas personas de otras iglesias escuchan mis temas, pero en este caso, este tema va enfocado a la comunidad adventista. Vamos a hablar de disidentes adventistas. Por eso que hice la pregunta, ¿qué tipo de disidente eres tú? ¿Un disidente positivo o un disidente negativo? Bueno, vamos a poner la lupa. Vamos a poner el detector de mentiras, que es la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a ver en este estudio que el término disidente se puede usar en un sentido negativo o positivo. Depende de quién lo use y el contexto en que se use. Sabe, hermanos, que por falta de conocimiento muchas veces nosotros aplicamos los términos a quien no corresponde, porque no sabemos diferenciar entre el sentido negativo de un disidente y el sentido positivo de un disidente. Para comprobar lo que estoy diciendo, vamos a dar una serie de citas donde se corroboran. Según la Biblia, el primer disidente fue Satanás. Satanás fue el primero que se rebeló en contra del gobierno de Dios. Satanás fue el primer disidente que atacó el gobierno de Dios. Satanás fue el primero alborotador. Satanás fue el primer desertor. Satanás fue el primer acusador del gobierno de Dios. Por eso es que Satanás fue el primer disidente, hablando en sentido negativo. Noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 486, párrafo 1, dice, hablando de la rebelión de Lucifer, cómo se rebeló en el cielo. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Noten que un disidente no se conforma con sus propias teorías para guardarlas para sí. Un disidente aquí dice que Satanás empezó a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, o sea, a minar la mente, a meterles confusión, para que los ángeles pensaran mal de la ley de Dios. Y noten cómo dice. Ahora, noten cómo dice la cita, cómo Satanás obró. La disidencia así trabaja, obrando con misterioso sigilio y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Ojo con esto, hermanos. Con una apariencia de respeto a Dios, hermanos que me están escuchando, no se dejen guiar por las apariencias, por favor, hermanos. Mi objetivo es que usted no sea engañado, que piense. No estoy diciendo que yo sé más que usted, no me malinterpreten. Yo siempre le he dicho, mi objetivo es que usted pueda despertar, no se deje guiar por las apariencias. No se deje guiar por las apariencias, tiene que dejarse guiar por la palabra de nuestro Dios. Miren cómo Satanás obró, obrando con misterioso sigilio y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Aparentemente respetaba a Dios, se miraba bien humilde. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Noten que lo insinuaba. El diablo nunca te va a decir un error abiertamente, te lo va a insinuar. Por eso es que yo siempre he dicho que el diablo trabaja con mensajes subliminales. Note, él insinuaba que la ley de Dios imponía restricciones innecesarias. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían de obedecer los dictados de su propia voluntad.
procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él. Noten que la actitud disidente del diablo hizo ganar la simpatía de mucha gente. O sea que la apariencia del diablo, que era una apariencia como que si en verdad adoraba a Dios, una apariencia que no despertaba sospecha, dice que por esto es que el diablo ganó mucha simpatía. Y dice, procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar a un nivel superior de existencia. Noten que el diablo todo esto lo hizo aparentando humildad, aparentando que servía a Dios, pero su objetivo, su maldad estaba dentro de su corazón. Buscaba rebelarse en contra del gobierno de Dios. Y en una forma sutil y con sigilio misterioso, dice la cita, el diablo ocultó sus verdaderos planes. O sea, el diablo, y esto es bien importante, hermano, ¿por qué es que los ángeles le llegaron a creer al diablo en el cielo? Porque los ángeles no pueden leer los corazones ni la mente. El único que puede leer la mente y el corazón es Cristo. Es Dios. Hermanos, los ángeles se dejaron guiar por la apariencia de este ángel. Terrible, hermanos. Por eso, hermanos, yo les he dicho, no hay que dejarse guiar por las apariencias. Nosotros como seres creados y caídos, nosotros no podemos conocer el corazón. Solamente Dios lo conoce. Por lo tanto, no podemos dejarnos guiar por las apariencias, porque nos podemos equivocar. Nuestra guía de fe tiene que ser la palabra de Dios y los testimonios, no las apariencias. Noten cómo dice el libro Historia de la Redención, página 15, párrafo 2, dice: los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Y ahora no tengo una pregunta. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Noten que aquí la sierva del Señor le llama a la actitud del diablo actitud disidente. Esta actitud del diablo hizo que en el cielo iniciara lo que conocemos como el pecado. El primer disidente fue Satanás. El término acá, disidente, se entiende en un aspecto negativo, porque vimos de que disidente es oponente, opositor, contrario, renegado y detractor. Muy interesante. Ahora, vamos a ver ahora un aspecto positivo del término disidente. Los fariseos catalogaban a Cristo como disidente, simplemente porque Cristo no se sometía a sus tradiciones y dogmas. Los fariseos se habían creado un montón de tradiciones y dogmas y querían imponerlas a la demás gente. Y para los fariseos catalogaban a tal persona como disidente. Los fariseos tenían a Cristo como un disidente simplemente porque Cristo no se sometía a sus tradiciones rabínicas. Noten qué interesante. Y esto podemos hacer una aplicación hoy en día, que muchas veces cuando nos oponemos a prácticas erróneas que se practican en la iglesia, muchas veces o erróneamente pueden aplicar ese término de disidente. Por ejemplo, a mí ya me lo han aplicado. Por ejemplo, cuando me opongo a la ordenación de mujeres, muchos me han catalogado como disidente, pero eso no me hace ser disidente. Eso no significa que alguien es disidente por oponerse al Día de las Madres, a la Navidad o a cualquier tradición que se infiltra en la iglesia. Eso no hace a una persona disidente.
en el sentido negativo. ¿Me estoy dando a explicar? Muchas tradiciones que se infiltran en la iglesia. El hecho de que un líder se oponga, un anciano se oponga a eso, que no permitimos aquí que se celebre eso porque es un día santo, no podemos llamarle al anciano que es un disidente. Vemos el ejemplo de Cristo. Los fariseos catalogaban a Cristo por disidente simplemente porque Cristo no se sometía a sus doctrinas y tradiciones. Y de paso dice Flavio Josefo que los fariseos tenían más de 39 doctrinas y tradiciones que se las habían inventado. Muchas de ellas eran recargas al sábado. Noten cómo los fariseos catalogaban a Cristo. Deseado toda la gente, página 65, párrafo 1, dice: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, los fariseos no pudieron convencer a Cristo, no pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió la reprensión y la censura, ¿pero de quién? De parte de los fariseos. Entonces, hermano, usted no puede aplicar el término disidente simplemente a un hermano porque no está de acuerdo en una tradición de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el Día de los Muertos, en el Día de la Madre, cualquier día que se celebra. No lo puede catalogar a un hermano por disidente, porque eso no hace a nadie disidente en el sentido negativo. Aquí vemos de que los fariseos catalogaban a Cristo por ser disidente simplemente porque Cristo no aceptaba sus dictados, sus tradiciones. Al contrario, Cristo denunció a los fariseos y les dijo: hipócritas, ¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo se usa el término disidente? El papado cataloga a los 144,000 como disidentes. Para el papado, los que se oponen a sus doctrinas son disidentes. Vámonos a la Reforma Protestante. Sabe de que la Iglesia Católica catalogó a los reformadores protestantes como disidentes. Para la Iglesia Católica, Martín Lutero era un disidente, simplemente porque Martín Lutero no aceptaba las tradiciones del papado, como el purgatorio y las indulgencias y la misa. Los reformadores se levantaron denunciando al sistema papal, porque era una profecía que la reforma se iba a levantar. Noten, para la Iglesia Católica, la Reforma Protestante, ellos eran disidentes. Pero ahora noten, el papado va a catalogar a los 144,000 como disidentes. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, o sea, va a haber un decreto de muerte para los 144,000, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Noten cómo le van a llamar a los 144,000 secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Noten que van a catalogar que lo que hacen los 144,000 es una actitud disidente. Es evidente que según Apocalipsis 14 dice que los 144,000 no se contaminan con mujeres, o sea, no se mezclan con las prácticas y tradiciones de la Iglesia Católica. El papado va a considerar a los 144,000 como disidentes. ¿Y qué diríamos, hermanos? Según la profecía, cuando venga la persecución va a ser en contra de los disidentes. Noten que aquí el término disidente se aplica al pueblo que guarda los mandamientos, pero desde la perspectiva de la Iglesia Católica, disidente van a ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 439, párrafo 3, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella,
entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea que la persecución va a ser en contra de ¿quién? En contra de los disidentes. Dice esta cita del conflicto de los siglos, página 439, párrafo 3. Ahora, en esta segunda parte del tema, vamos a hablar de los grupos disidentes. Ahora vamos a hablar en el sentido negativo del término disidente. ¿Qué es un grupo disidente? ¿Qué es un grupo disidente adventista? Vamos a ver de que es un grupo que se levanta no con el objetivo de reformar la iglesia, sino para causar confusión, división y para acusar al pueblo de Dios. Vamos a ver de que acá el término disidente, el espíritu de profecía lo aplica en un sentido negativo. Los grupos disidentes, grupos que se levantan con diferentes teorías, acusando y atacando a la iglesia adventista. Vamos a ver de que en los tiempos de Elena de White se levantó el primer grupo disidente. Noten, hermanos, esto se pone muy interesante. Quiero que anoten esta información. En los tiempos de Elena de White se levantó un grupo disidente que le hizo daño a la iglesia. Y el libro Mensajes Selectos, o mejor dicho, los 3 libros, Mensajes Selectos tomo 1, Mensajes Selectos tomo 2 y Mensajes Selectos tomo 3, está saturado sobre este tema. En los tiempos de Elena de White se levantó una gran cantidad de grupos disidentes atacando ferozmente a los pioneros adventistas, a la señora White y acusando a la iglesia adventista de Babilonia. Cuando ustedes leen el libro Iglesia Remanente de Elena de White y el libro Testimonios para los Ministros, por doquier va a encontrar usted citas de esto, porque en los tiempos de Elena de White se levantaron muchos grupos con diferentes teorías, con un fanatismo agresivo, atacando al pueblo de Dios, la iglesia adventista de esa época, la iglesia naciente de esa época. Yo les voy a dar la cita para que ustedes la lean. Y tengamos cuidado, hermanos. Sepamos nosotros diferenciar cuándo es que se debe aplicar un término negativo de disidente y cuándo no. Porque este es mi objetivo en esta clase. Y les he dado la cita para que ustedes la vayan a leer. Vamos a ver ahora que el término disidente, Elena de White lo usa en un sentido negativo para aplicarlo a grupos subversivos que se levantan dentro de la iglesia, y vamos a ver cómo identificarlo. Esta clase de temas es bien importante para que no andemos aplicando el término a lo loco, fuera de contexto. Porque hoy en día este término se puede pervertir. Es mirando que un hermano predica un tema de profecía y bien estructurado, bien explicado. Este hermano es disidente. Escucha a un hermano que exhorta y amonesta. Este hermano es un disidente. No podemos estar usando ese término de una manera desleal. Tenemos que usar el término correctamente sin aplicarlo mal. Y cuando lo usemos correctamente tenemos que saber identificar las características de un verdadero disidente en el sentido positivo y en un sentido negativo a un falso disidente. Ahora, vamos a ver que en los tiempos de Elena de White se levantó el primer grupo de disidentes, atacando ferozmente a la iglesia adventista. Esta información está en el apéndice del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 617, párrafo 2. Lean el apéndice, ahí habla sobre algunas páginas del libro donde Elena de White en el libro menciona esta apostasía, porque los grupos disidentes es otro tipo de apostasía. Noten, hermanos, cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando solamente de doctrina o de mundanalidad. Cuando hablamos de disidencia, también estamos hablando de grupo subversivo.
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 617, párrafo 2. Dice: opositores de la verdad y el grupo de mensajeros. En el verano de 1854 aparecieron entre los adventistas guardadores del sábado los primeros disidentes, es decir, la primera apostasía. Noten, hermanos, la disidencia, grupos disidentes, también es apostasía. Lo dice la cita. O sea, no piense que solamente apostasía es de que ya dos líderes de la iglesia hicieron una reunión con el Papa. Sí, eso es apostasía y la denunciamos, porque la iglesia adventista no tiene que buscar ningún tipo de ecumenismo con ningún dirigente de la iglesia católica. Eso es apostasía. Pero también apostasía es la disidencia. Noten aquí como dice, es decir, la primera apostasía. Y noten cómo era el carácter de estos hombres. Dos hombres que habían estado predicando el mensaje fueron reprendidos por el espíritu de la profecía, debido a su espíritu áspero y censurador. O sea que los disidentes que hacen daño a la iglesia, ¿cuál es su carácter? Un espíritu áspero y censurador. Por su avaricia y por su extravagancia en el uso de los medios que se ponían en sus manos, en vez de arrepentirse, se llenaron de amargura y se unieron con algunos otros individuos para recriminar injustamente al pastor White. O sea que estos individuos empezaron a atacar el ministerio del pastor White. Estos disidentes empezaron a tener un carácter áspero y censurador. Empezaron a atacar al pastor White, dice aquí, a su esposa y a otros dirigentes, lanzando contra ellos acusaciones falsas. Si bien seguían proclamando la verdad del sábado, comenzaron a publicar una hoja calumniosa que llamaron, aquí dice, el mensajero de la verdad. Noten, hermanos, quiero que por favor vayan a leer esta cita. Hermanos, los disidentes predican mucha verdad. Aquí dice, si bien seguían proclamando la verdad del sábado, comenzaron a publicar una hoja calumniosa que llamaron el mensajero de la verdad. O sea que los disidentes muchas veces predican mucha verdad, pero esa verdad la usan para plasmar confusión, para meter confusión, para meter divisionismo, para engañar a los ingenuos. Esa es la táctica del diablo, hermanos. Si quiero que comprendamos bien cómo trabaja el diablo, podemos decir de que este tipo de disidentes, en un sentido negativo, es tipo como guerrillero, que se levantan dentro de la iglesia usando la verdad, pero esa verdad la usan para atacar, para acusar y para calumniar. Estos dos apóstatas, aquí dice que estaban calumniando injustamente al pastor White y después calumniaron a Elena de White y a muchos dirigentes. Y noten cómo dice el siguiente párrafo: Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 618, párrafo 1 dice: a este grupo se unieron los pastores Stephenson y Hall de Wisconsin. Habían sido predicadores adventistas del primer día y profesaban haber aceptado la verdad del mensaje del tercer ángel, pero seguían creyendo ciertas doctrinas relativas a una edad futura. Según esta teoría, durante el milenio había una segunda oportunidad de salvación. Y noten cómo dice: consintieron, sin embargo, en predicar el mensaje sin propagar esta teoría. Si la revista se abstenía de publicar artículos que los contradijeran, sin embargo, o sea, ellos pusieron condición: ya no predicamos este mensaje, pero si la revista Review and Herald deja de predicar eso en contra de nosotros. Sin embargo, como se indica en el texto, no cumplieron su promesa y pronto se hallaron oponiéndose a la Review and Herald, a quienes la apoyaban. Y noten cómo dice el siguiente párrafo: pronto el camino de estos opositores de la verdad
llegó a su fin. Estos opositores, pronto el camino de estos opositores llegó a su fin, hermanos. Téngalo por seguro, y lo digo por experiencia. Todo grupo disidente o todo miembro que se levanta con teorías extrañas, atacando y acusando a la iglesia adventista, creyéndose que es un Elías que se ha levantado para censurar a la iglesia, téngalo por seguro, esos grupos nunca prosperan. Y lo digo por experiencia, y créamelo, se acordará lo que le estoy diciendo. Todo individuo que se levanta atacando a la iglesia adventista, acusándola, nunca terminará bien. Siempre terminan mal. Nunca prosperan. La gente que les cree y que les sigue es gente que no lee ni estudia, gente que le gusta el morbo, gente que no tiene el Espíritu de Dios para discernir. Hermanos, aquí vemos de que estos apóstatas, lo que estaban haciendo llegó a su fin. Nunca prosperan. Aunque aparentemente ven que se vea de que prosperan, porque el diablo prosperó. El diablo se ganó una tercera parte de los ángeles, los engañó. O sea, los opositores de la verdad prosperan. Mucha verdad. Ahora, ¿por qué que prosperan? Porque usan la verdad de Dios con otros propósitos. El diablo sabe que si usa la verdad, pero si la tergiversa, trae terribles consecuencias, y ese es el anzuelo del diablo para engañar a los que profesan seguir a Dios. El diablo, para engañar al pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace? Usar la verdad. ¿Qué es lo que hizo el diablo en el desierto de la tentación? Usó las escrituras para tentar a Cristo, pero lo que hizo es sacar de contexto esa cita. Ahora, vamos a ver, yo aquí he sacado, y esto lo he hecho yo porque considero que son las más sobresalientes. Alguien puede tener otra opinión y se le respeta, pero yo he sacado algunas características. ¿Cómo reconocer a un disidente, pero en el sentido negativo? ¿Cómo reconocer a un grupo disidente, pero en el sentido negativo de la palabra? Un grupo que se levanta tipo como un guerrillero que quiere provocar divisionismo, que lo que busca es intereses personales. ¿Cómo detectarlo? Ahora, y esto es bien importante, hermano, y espero que esta información les sirva, porque mi deber como apologeta es enseñarle a usted la verdad, y usted depende si se deja engañar, porque necesito que usted pueda identificar a alguien de que está predicando un mensaje que está causando disidencia, confusión. Y no estoy diciendo que no hay que predicar la verdad, no me vaya a confundir. Hemos sido llamados a predicar la verdad, a denunciar el pecado, a denunciar la apostasía, y esa es obligación de todo miembro de iglesia y de todo líder. Pero hay que tener cuidado con en la otra cara de la moneda. Grupos que se levantan usando la verdad, pero no con el objetivo de curar a la iglesia ni reformarla, sino para atacar y acusar y buscar protagonismo. Yo he sacado algunas características, cómo identificar los grupos disidentes o cómo se forman. Otra pregunta, ¿cómo se forma un grupo disidente? Muy buena pregunta. ¿Y cómo identificarlo? Esta información, hermanos, vale oro. Espero que la puedan valorar y la noten, y que puedan ustedes poner estas características a cualquier predicador, incluyéndome a mí, porque no me tengo que excluir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se forma un grupo disidente y cómo reconocerlo? Yo he sacado aquí varias características. Un grupo disidente o un hermano que está provocando la disidencia, ¿cómo inicia? Es porque quizás descubrieron alguna nueva luz, dicen ellos. Tenemos una nueva luz para la iglesia. Descubrimos una nueva luz para la iglesia. Y como los otros hermanos no se la aceptan y no creen lo que esta persona cree, este hermano empieza a formar un grupo separatista. Porque según él, Dios le ha dado una nueva luz a él. Tiene un nuevo conocimiento que la iglesia ignora. Hoy tiene un nuevo conocimiento. Otra forma que se crea un grupo disidente o un hermano disidente es quizás
lo disciplinaron injustamente. Admitimos, hermanos, eso lo admitimos, no lo descartamos. La iglesia no es perfecta. Pueden haber equivocaciones. Muchas veces un disidente se crea de esa manera. Quizás lo disciplinaron injustamente, o le pasó algo dentro de la iglesia, o no hubo un proceso adecuado para ponerle una disciplina. Este hermano no soportó la injusticia que se le hizo y empieza a guardar odio con la iglesia y con los dirigentes. Note qué interesante, hermano. Quizás hubo algún tipo de injusticia que le hicieron y no soportó la prueba. Y se llena de odio, sus mensajes van con esa dirección para atacar y acusar. El espíritu que lo mueve es un espíritu acusativo. No es un espíritu que lleva a la hermandad a conocer la palabra de Dios, a que vean a Cristo, a que tengan un interés más por estudiar. Este hermano, al llenarse de celo, pero es un celo carnal, sus mensajes van siempre con esta dirección: acusar y atacar. Noten, otra forma es que quizás este miembro que hoy es un disidente tuvo algún tipo de problema en la iglesia. No sabemos qué tipo de problema tuvo. No sabemos si hubo un problema de junta de iglesia. Y empezó este hermano a sembrar la raíz de odio, de amargura en su corazón. Y ahora este hermano ve solamente lo negativo de la iglesia. Ve solamente la ocasión para atacar y censurar y criticar. Noten qué interesante. Es posible que algo le pasó en la iglesia. Es posible que donde se congregaba algo le pasó. Tuvo algún problema con algún dirigente o le hicieron algo, pero algo pasó. Y ese espíritu fue creciendo, ese espíritu de amargura fue creciendo en su corazón. Así se forma un disidente. Lo digo por experiencia, hermanos. Lo digo por experiencia porque yo hace más de 18 años o 20 años yo tuve una experiencia similar. Lo digo por experiencia, o sea que lo que estoy diciendo es porque conozco cómo se forman estos individuos. Ahora, otra forma como se forma a un disidente negativo es que quizás no tomaron en cuenta su opinión en la iglesia. Él quizás dijo una opinión y como no la aceptaron, se llenó su corazón de orgullo y ego. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que un hermano, él quería que en el púlpito se pusieran flores naturales, porque la iglesia no tenía suficiente fondo para estar comprando flores cada sábado. No había mucho fondo, la iglesia era un grupo de hermanos humildes. Y hay una época, hermanos, donde no hay flores en el campo, flores naturales. Y este hermano insistía que había que ponerse flores naturales porque Dios es un Dios natural, un Dios vivo, y ahí se fue. Y por este motivo el hermano, como no aceptaron su petición, empezó en él a sembrar una raíz de amargura y empezaba a atacar a los dirigentes de la iglesia porque no ponían flores naturales en el púlpito. Noten qué usó el diablo para que en el corazón de este hermano se creara una raíz de amargura. El poner flores naturales o artificiales, eso no es un tema doctrinal ni es un tema de salvación. Pero aunque usted no lo crea, un grupo disidente así se forma. Quizás no respetaron su opinión y este hermano se llenó de una raíz de amargura. Quizás miraron algo que no les gustó en la iglesia. Muy interesante eso. Noten lo que estoy diciendo. Quizás miraron algo que no les gustó y no fueron maduros en asimilarlo. Y no estamos diciendo que hay que justificar el pecado y la apostasía. No me vayan a malinterpretar. Estoy hablando desde la perspectiva que hay hermanos que no son maduros en la fe, no pueden soportar algo que ven en la iglesia. Y eso lo usa el diablo para crear en el corazón del miembro una raíz de amargura. Y ahí empieza el diablo a minar. Ahora, noten este otro punto. Los grupos disidentes, y este es bien interesante, hermanos, la mayoría se creen que Dios los ha llamado para una tarea especial de censurar y purificar a la iglesia. Yo escuché a algunos que dicen de que son el Elías, tercer Elías. Y han llegado hermanos fanáticos que siguen a estos grupos que le llaman el tercer Elías. Hay que reformar la iglesia.
Dios me ha levantado para reformar la iglesia. Dios me ha levantado para purificar la iglesia. ¿A dónde dice eso que Dios te ha levantado para eso? Noten cómo dice. Se creen que Dios los ha levantado para censurar a la iglesia. O sea, falta poco para que digan que son profetas. Noten. Su celo, otro punto, su celo es carnal, no espiritual. Su celo es carnal, no espiritual. Se enojan. Cuando no aceptan sus teorías o sus opiniones, se enojan. Se defienden. O sea, su celo es carnal, no espiritual. Noten, otro punto. Estos grupos, la mayoría, creen que la iglesia está en apostasía. Y noten qué interesante, hermano, este punto es muy peligroso. Si usted conoce a alguien de que enseñe esto, que la iglesia está en apostasía, húyele como a la lepra. La iglesia no está en apostasía, pero sí hay apostasía dentro de ella, son dos cosas diferentes. Pero si alguien dice la iglesia está en apostasía, está diciendo que la iglesia está corrompida y él está mejor que la iglesia. Noten el mensaje confuso que se transmite. La mayoría de estos grupos dicen de que la iglesia está en apostasía. Yo les pudiese hacer una lista. Hermanos, ¿saben de que hay un grupo que se llama los del 25-20? Ellos dicen de que la iglesia adventista está en apostasía porque no acepta esa cifra de los 2520 años, sacada de Levíticos 26:18 y de Daniel 4:16. Hay otro grupo que dice que hay que celebrar las fiestas o las santas convocaciones. Y como la iglesia no las está celebrando, está en apostasía. Como la iglesia no celebra las fiestas, las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, ellos dicen, la iglesia está en apostasía. Hay otro grupo que dice de que Cristo viene en el 2031. Y todos aquellos que no aceptan esa fecha están en apostasía. Hay otro grupo que dice, la iglesia está en apostasía porque la iglesia cree en la Trinidad. ¿A dónde dice eso? ¿En qué sitio encontraron eso? ¿Dónde lo dice el Espíritu de Profecía? No dice nada de eso. Son teorías que se arman en la mente. Es como que yo me invente una doctrina y diga, bueno, voy a exagerar, voy a dramatizar. Hermanos, he descubierto que los pajaritos, en lugar de poner huevos, he descubierto que ahora salen preñados. Como los seres humanos, los pajaritos salen preñados. Y usted me va a decir, hermano Rafael, ¿de dónde sacó eso? Simplemente yo me lo creé, yo deduje, yo me inventé esta doctrina. Y si ustedes no me la aceptan, ustedes están en apostasía y yo estoy en la verdad. Terrible. El común denominador de estos grupos es acusar a la iglesia de que esté en apostasía. Hermanos, la iglesia no está en apostasía. No podemos generalizar. En la iglesia hay trigo y cizaña. No podemos decir ese término general, la iglesia está en apostasía. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que yo también estoy en apostasía. Porque si yo soy parte de la iglesia y estoy diciendo la iglesia está en apostasía, entonces indirectamente estoy llamándome a mí mismo apóstata porque yo soy parte de la iglesia y si la iglesia está en apostasía, yo también soy un apóstata. ¿No tengo el mensaje confuso? Otro error. Creen que la iglesia adventista de Babilonia por ver anomalías en la iglesia. Noten qué interesante. Cuando ven anomalías en la iglesia, empiezan a decir, la iglesia está en apostasía en Babilonia. Hermanos, Elena de White tiene decenas de citas donde dice que los que enseñan que la iglesia adventista de Babilonia están haciendo la obra de Satanás. Su mensaje de estos grupos es divisionista. Les gusta meter división en la iglesia. Su mensaje no es para unificar la iglesia, sino para dividirla. Ellos dicen de que predican la verdad. Son como Juan el Bautista, son como Cristo, dice. Hay algunos que se comparan a Cristo. Que Cristo denunciaba a los fariseos, dicen ellos, hay que también nosotros denunciar la apostasía, el pecado. Hay que desenmascarar a la iglesia. Noten. Otro error. Enseñan mucha verdad,
con poco error. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, que el diablo es astuto. Y yo siempre le he dicho, hermanos, que una verdad nunca debe atacar otra verdad. Repita conmigo esto. Una verdad nunca debe atacar otra verdad. Ambas son verdades. Y una verdad no debe de contradecir otra verdad. Por ejemplo, no descartamos que en la iglesia hay apostasía. Lo dice la sierva del Señor. Pero una cosa es decir la iglesia está en apostasía y otra cosa es decir en la iglesia hay apostasía. Porque si yo digo la iglesia está en apostasía, entonces me incluyo yo mismo. Entonces yo soy apóstata también. Todos son apóstatas. No hay un remanente. Todos son cizañas. No hay ningún trigo. Noten, es confuso. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos ese punto. Que una verdad no puede atacar otra verdad. El diablo es astuto, hermanos. Yo he conocido muchos hermanos que son promotores del error. Usan una verdad para atacar otra verdad. Por ejemplo, yo he escuchado que muchos dicen, hermanos, Dios mira el corazón. Hermanos, Dios, la salvación es por gracia. Pero eso lo dicen para justificar la mal vestimenta, las malas conductas y aún hasta la mala alimentación. Que Dios solamente mira el corazón, no es como lo vistamos, eso nadie salva, no es por lo que comamos, eso nadie salva, no es por comer carne, etcétera, etcétera. Es una gran verdad, nadie es salvo por comer o por vestir. La salvación es por gracia, esa es verdad. Pero también hay otra verdad que dice que Dios se preocupa aún por lo que vestimos y comemos, porque para Dios nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Otra característica de estos grupos es que plasman ideas confusas en la mente de los oyentes. Los confunden. Otro detalle, su mensaje es solamente para acusar a la iglesia. No predican un mensaje profético, no predican un mensaje doctrinal para explicar un versículo o para explicar un tema de profecía o para dar una clase de profecía. Sus mensajes simplemente van con esta dirección, para atacar y criticar a la iglesia. Nótelo, estos individuos no dan un estudio profundo de un versículo bíblico o de dar una clase de profecía bíblica o explicar un texto bíblico de profecía. No lo hacen. Sus mensajes van con esta directriz: acusar y atacar a la iglesia. No dan una clase de profecía, no dan una clase de doctrina. Si tal vez tocan la Biblia, la tocan un versículo allá, otro versículo aquí, pero lo hacen para atacar a la misma iglesia. Terrible, hermano. Otra característica de estos individuos es que siempre que predican, se excluyen de los mensajes que dan. La iglesia está en apostasía, pero ¿por qué no se incluyó él? ¿Por qué no dice, estamos en apostasía? ¿Notaron, hermano? Porque cuando yo me excluyo, estoy diciendo que yo soy mejor que otro. ¿Saben de que Daniel cuando oró por Jerusalén, dice en Daniel capítulo 9, lee en capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel está orando por su pueblo Jerusalén, que estaba cautivo en Babilonia, Daniel dijo, Señor, hemos pecado y por eso estamos acá. Noten que Daniel dijo, hemos pecado. Pero ¿por qué estos individuos no dicen así? Hemos pecado. Dicen, la iglesia está en apostasía. Terrible, hermanos, tengamos cuidado con estos mensajes confusos, mensajes que son movidos por otro espíritu. Siempre diga, hemos pecado, aunque usted no lo haya hecho. Pero la humildad de los grandes hombres de Dios así se demostraba. Señor, hemos pecado junto con tu pueblo. Oraban por su pueblo, lloraban por los pecados del pueblo de Dios, clamaban a Dios, intercedían por los pecados de su pueblo. Nunca se excluyeron, nunca dijeron, nosotros somos mejores que la iglesia, nosotros somos mejores que los adventistas. Estos individuos, sus mensajes, los mensajes que dan, se excluyen. Otro punto que identifica estos grupos es
hablan que toda la iglesia está en apostasía, insinuando que ellos están bien. Noten. Otro punto. En sus mensajes generalizan y acusan. Para ellos todos están mal, menos ellos. Ahora, noten este punto. Aparentan ser humildes para que la gente les crea lo que están predicando. ¿Escucharon, hermano? Por eso es que yo le leí la cita del Conflicto de los Siglos, donde dice que el diablo, para ocultar sus planes malévolos, aparentaba de que era un ángel que quería adorar a Dios. O sea que el semblante del diablo engañaba a los ángeles. Si ustedes tienen duda, volvamos a leer la cita para que vean que no les estoy mintiendo. Dice, Conflicto de los Siglos, página 486, párrafo 1, dice: obrando con misterioso sigilio y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Hoy, noten, hermano, una apariencia. Eso fue lo que engañó a los ángeles. Una apariencia, yo me imagino que era una apariencia tierna. Era una apariencia que inspiraba humildad. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con las apariencias. Aquí hay un dicho que dice: las apariencias engañan, y no todo lo que brilla es oro. Solamente Dios conoce los corazones. Nos podemos equivocar. Noten, aparentan ser humildes para que la gente les crea, para que la gente se conmueva y diga: pobrecito el hermano, refleja el amor de Dios, refleja la humildad. Es posible que nos equivoquemos, hermanos. El diablo, para engañar a una tercera parte de los ángeles, daba una apariencia de humildad. Saben, hermanos, que me he recordado una cita de Martín Lutero que dice lo siguiente: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero del orgullo. Poderosa cita, hermanos. No hay que dejarnos guiar por la apariencia. Nuestra regla de fe tiene que ser la ley y los testimonios. Analicemos el tipo de mensajes que predican. Si el mensaje es para llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento o simplemente para acusar y atacar. ¿Será que ellos se incluyen en los mensajes o será que se excluyen? Noten, aparentan ser humildes para que la gente les crea. Y lo último, tergiversan las citas de la Biblia y de Elena de White para defenderse, no para predicar la verdad. Lo que buscan es defenderse. Y una cosa es defenderse y otra cosa es enseñar la verdad con esa cita. Nunca usemos las citas para defendernos. Cristo nunca usó las Escrituras para defenderse. Cristo usó las Escrituras para predicar la verdad. La Biblia dice que la gente, cuando lo escuchaba, se admiraba de su doctrina. Nunca dice que Cristo lo hacía para defenderse. ¿Y para qué Cristo se iba a defender si él era el Hijo de Dios? Se podía defenderse de sí mismo. La verdad se defiende a sí misma. No necesita que alguien la defienda. Cristo citaba las Escrituras y predicaba la verdad para que la gente se arrepintiera y creyera. No para su propio beneficio, no para que usarla como un amuleto. Tergiversan las citas de la Biblia y de Elena de White. Por eso, hermano, yo les he dicho, siempre cuando vayan a leer una cita, lean el contexto para ver si la cita que el hermano está usando está correctamente. Ahora, yo les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, donde Elena de White, hermanos, lean por favor, hermanos, tiene una infinidad de citas donde Elena de White condena este tipo de mensajes confusos que llevan a una disidencia negativa. Lean el Espíritu de Profecía, hermano, lean. Voy a leer algunas citas para corroborar esto. Testimonios para los ministros, página 22, párrafo 2 dice, noten cómo dice Elena de White. El contexto de esta cita, ¿saben cuál es? En los tiempos de Elena de White se levantaron varias personas diciendo que la iglesia era Babilonia y que Cristo iba a venir en una determinada fecha, y estaban diciendo también que no había que darse el diezmo, porque un error lleva a otro error.
Estos grupos que se levantaron en los tiempos de Elena de White predicaban 3 mensajes: que no había que darse el diezmo, predicando fechas y acusando a la iglesia que era Babilonia. Y noten cómo Elena de White dijo en este contexto. Testimonios para los ministros, página 22, párrafo 2, dice: cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, ellos dicen que están predicando la verdad. Noten, ellos no dicen que es erróneo lo que predican, ellos dicen predicamos la verdad y van a hacer lo imposible para demostrarlo. Noten, van a rebuscarse para demostrarlo. Noten, cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, constituyen un escuadrón traidor y vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en lo absoluto un trabajo tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje de la Odisea. Noten que el mensaje de la Odisea, aunque es un mensaje que causa zarandeo, aunque es un mensaje fuerte para la Odisea, que somos nosotros, el mensaje lleva un objetivo: restaurar. Noten, Él hiere solo para que pueda sanar y no hacer perecer. Note que estos individuos que están predicando supuestamente la verdad no buscan el objetivo de sanar a la iglesia, no buscan el objetivo de curar a la iglesia, sino que buscan el objetivo de ¿qué? Buscar otros intereses y buscar protagonismo, acusar y dañar. Y dice, Él hiere solamente para sanar y no para perecer. El Señor no confía en ningún hombre un mensaje que desanime o desalienta a la iglesia. Él reprueba, reprende y castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Noten. ¿Cuál es el objetivo verdadero del mensaje de Dios? Unificar a la iglesia, exhortarnos, hacernos ver de que estamos mal. Pero también ese mensaje restaura. El mensaje de Dios es restaurar. Noten como dijo este famoso teólogo, que para mí es uno de los mejores, Clifford Goldstein, el famoso pastor y teólogo Clifford Goldstein, en su libro Remanente, Realidad Bíblica o Ilusión sin Base, en la página 111, noten cómo dijo él, hablando de la crisis por la que está pasando la iglesia adventista y el peligro de andar acusando a la iglesia adventista de apostasía. Él dice así, me gusta esta frase: no hay duda de que hay apostasía dentro del adventismo. No hay duda, nadie lo está negando. Ustedes ven mi canal que yo denuncio la apostasía, denuncio las falsas doctrinas. He denunciado muchos líderes que están corrompiendo a la iglesia, yo lo hago. Pero nunca, yo quiero que me muestre una predicación mía. Yo voy a llegar a 1000 predicaciones. Quiero que me muestre una predicación mía donde alguna vez he dicho la iglesia está en apostasía, o la iglesia se unió con Roma, o la iglesia es Babilonia. Muéstreme un video o una frase y yo me retracto y pido perdón en público. Nunca me van a ver que yo diga eso en la iglesia. Nunca en un sermón vayan a escuchar que yo haya dicho semejante disparate o herejía de que la iglesia está en apostasía o se unió con Roma. No hay duda de que hay apostasía dentro del adventismo, como siempre ha sucedido dentro de la iglesia organizada de Dios. Siempre ha habido. Vimos, siempre ha habido. Pero es muy diferente una iglesia con apostasía que una iglesia en apostasía. Noten que es bien lindo el español. Es muy diferente a una iglesia con apostasía, o sea, que hay, que una iglesia en apostasía. Cuando decimos que la iglesia está en apostasía, estamos generalizando. Y noten cómo dice: y el adventismo no se halla en apostasía, aun cuando en sus filas hay apostasía. Poderoso comentario del pastor Clifford Goldstein. Tremendo. Elena de White nos advierte
que tengamos cuidado con aquellos que causan confusión, que el mensaje de ellos va con otra intención de causar confusión y división. Iglesia Remanente, página 80, párrafo 1. Aquí solamente estoy dando algunas citas. Elena White tiene decenas de citas. Iglesia Remanente, página 80, párrafo 1 dice: Dios no es el autor de la confusión, sino de paz. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme, que siempre obra sobre las mentes humanas y busca un suelo en el cual pueda sembrar su cizaña. Si hay alguien a quien pueda listar a su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en la defensa del error. Noten que son celosos. Ellos nunca pierden. Ellos son celosos en predicar eso. Y lo hará celoso en defender el error. La verdad no solo convierte, sino que purifica a quien la recibe. Jesús nos aconseja que nos guardemos de los falsos maestros. Desde el comienzo de nuestra obra, noten, desde el comienzo de nuestra obra, se han levantado vez tras vez hombres que pretendían o defendían teorías nuevas y sorprendentes. Pero si los que aseveran creer en la verdad acudiesen a quienes tienen experiencia y a la palabra de Dios con un espíritu humilde y susceptible de ser enseñado, y dice ella, examínense sus teorías a la luz de la verdad con la ayuda de hermanos que han sido diligentes estudiosos de la Biblia. O sea, que le pregunten hermanos que estudian verdaderamente la Biblia para que puedan analizar si lo que están hablando estas personas es cierto o falso. Dice, y al mismo tiempo dirigiesen súplicas a Dios preguntando, ¿es este el camino del Señor? Pregúntense, hermanos. ¿Cuántos se preguntan? ¿O simplemente se dejan guiar por el morbo? ¿Por qué este es tu problema, hermanos? Y esto es lo que estoy diciendo, una gran verdad. Mire, cuando se predica un estudio profundo de doctrina o profecía, los hermanos ni lo ven el video. Pero cuando tiene que ver de algo de morbo, de acusación, o de algún chisme, o de algún ataque, mucha gente lo ve y hasta lo comparte. Pero cuando es un estudio profundo de doctrina o de profecía, no lo comparten, ni lo ven. Pero cuando es algo que tenga que ver con morbo, eso es una evidencia que el pueblo de Dios no está estudiando, hermano. Estas personas que siguen a estos falsos maestros es porque no están estudiando. Y no quiero que me malinterprete que estoy predicando con arrogancia, con orgullo. Lo que estoy diciendo es una gran verdad. No miren al hombre, no estén pensando que estoy hablando con orgullo. Lo que estoy diciendo es una gran verdad. Cuando es un video que trata de morbo, tiene 50,000 producciones, 60,000, hasta 1,000,000. Pero ¿por qué cuando un tema es de profecía y doctrina, por qué no lo ven? Porque siempre es así. El diablo lo que hace es propagar el error, y el error es que a la gente le gusta. Eso es lo que le gusta a la gente, el error. Un punto que debemos tener claro, hermanos, es lo siguiente. Dios es el que cuida a la iglesia. Y una verdad no puede atacar otra verdad. No importa lo que pase dentro de la iglesia. Yo siempre he tenido claro, desde que entré a la iglesia lo he tenido más que claro. No importa lo que pase en la iglesia. Tenemos que estar seguros que el capitán de esta iglesia se llama Cristo Jesús y Él va a conducir la iglesia hasta el puerto. Hay muchas citas que hablan de eso, hermanos. Hay que leer. Noten cómo dice, Eventos de los Últimos Días, página 48, párrafo 1. Dice, no hay necesidad de dudar ni temer que la obra tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, o sea, en la dirigencia, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fe en Dios, que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Porque el capitán de esta iglesia es Cristo. Entonces yo no me tengo que afligir, no me tengo que amedrentar, porque esta iglesia es de Cristo y fue comprada por la sangre de Cristo. Recuerden, una verdad no puede atacar otra verdad. Denunciemos el error,
Llamemos al pecado por su nombre, pero hagámoslo con el objetivo de restaurar y sanar. Y nunca debemos de estar generalizando, usando frases apóstatas para acusar a la iglesia y decir que la iglesia tenga apostasía. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que este tema lo hayan entendido, que el término disidente se puede usar para negativo o positivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos tipos de disidentes es usted? ¿O somos nosotros? ¿Qué tipo de disidente es usted? ¿El que vela para restaurar la iglesia? ¿El que vela para unir la iglesia? ¿O es de aquellos que acusan a la iglesia y la atacan? Dios tenga misericordia en nosotros para que pueda abrirnos los ojos del entendimiento y podamos discernir la verdad del error. Pidamos, hermanos, a Dios sabiduría en una época de confusión y división, en una época de teorías y confusión. Hoy más que nunca debemos de pedirle a Dios sabiduría para saber quién está en lo correcto y quién no. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta clase, gracias porque tu palabra es una guía segura en este mundo de tinieblas y vicisitudes. Gracias, Padre, porque hemos descubierto que el término disidente se puede usar para bien o para mal. Ayúdanos, Señor, a no ser de esos disidentes que causan confusión, que buscan protagonismo, que buscan dividir a tu iglesia, Danos conocimiento y dirección de tu Espíritu Santo para que podamos estar atentos a todo engaño de Satanás que busca confusión. Gracias por todo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.